Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lisette Pinedo en su segmento Un apapacho al corazón. Así que, Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bendecido día para todos. Espero que esta mañana, como en todo tiempo que uno le busque a Dios, Él tiene una palabra para nosotros. Así que yo estoy más que encantada de poder el día de hoy traerles un apapacho más a sus corazones de parte del Padre. Dispongan sus corazones para que esto suceda. Dispongan su oído también para que la palabra de Dios penetre en lo profundo de nuestra persona y que esa semillita que hoy Dios nos dé se multiplique, que sea una abundante cosecha para su gloria y que podamos compartirla con otras personas, no quedárnosla, que tenga esa multiplicación a la que Dios nos ha llamado, ¿no? A la instrucción que nos ha sido dada de poder compartir con más personas, cada vez más y cada vez mejor. Entonces, pues aquí estamos, vamos a arrancar con el apapacho de hoy, que es el número 112. Entonces, Apapacho 112, gracias a los que se conectan en vivo, gracias a los que lo escuchan a través de la radio. Saben que yo, una disculpa, que siempre hablo de los que están conectados en YouTube, en Instagram, en el podcast, pero después se me pasa hacer la mención de los que están escuchándonos a través de la radio y desde Colombia. Así que un apapacho apretado especial porque he estado teniendo eso en mi corazón ya semanas y cuando estoy aquí arrancando en la emoción se me pasa. Así que muchas gracias y también gracias al equipo de la programación de la radiodifusión Busco en Ti, porque pues yo sé que cada uno de ellos Dios ha puesto en ellos dones, talentos, intención, corazón y todos los recursos que son usados. Así que bendecimos sus vidas y damos gracias también por eso. Gracias a las chicas que se avientan el episodio en podcast y que me ayudan a compartirlo en sus redes. Muchas, muchas gracias porque de verdad que es para Dios, porque pues eso es lo que Dios quiere, que apapachemos muchísimas más personas porque la necesidad está allá afuera y sabemos que todas necesitamos este apapacho, ¿no? Que pudiéramos tenerlo a toda hora, en todo tiempo y podemos tenerlo, pero muchas personas no lo saben o hay que recordárselos, hay que recordarlo nosotros mismos. Pues vamos a hablar hoy el 112, el tema se llama Cuando nadie más me entiende, cuando nadie más me entiende. No sé si te ha pasado, a mí me pasa seguido, entonces en varias ocasiones, en temporadas, momentos en el día, que creemos que nadie nos entiende. O sea, que nuestro comportamiento es raro para los demás, que es incomprensible, hasta, o sea, de una forma de juicio, ¿sabes? Sobre nuestra vida, nuestra persona, crítica. Pero nosotros en el espíritu sabemos que eso es lo que debemos hacer, que eso es lo correcto, o que estamos haciendo lo mejor que podemos por lo que nos ha dado Dios ya. Entonces, pero del otro lado, pareciera que está ahí la ceguera, y no es que pareciera, es que hay ceguera. Y creo que a veces nuestro corazón engañoso nos lleva a ese lugar, a esa posición, desde vernos o sentirnos como víctimas de este mundo, ¿no? Como los malqueridos de nuestra familia o en nuestro trabajo o en nuestro entorno, porque como nos sentimos de esa forma, que no nos entienden, que no nos aceptan, que hay rechazo sobre nuestra forma de pensar, de sentir, o las decisiones que tomamos no le vas a agradar a todo el mundo, no todos van a estar contentos, no te van a dar la felicitación, la palmadita no van a ver lo que tú estás viendo, porque a nosotros Dios nos está dando una visión, nos está abriendo los ojos, nos ha abierto los ojos desde el primer día. Y eso es lo que hace el gran cambio. Y esos grandes cambios que solamente Dios puede hacer en nosotros y por nosotros, el resto no los ve de la misma manera. Entonces nos empezamos a sufrir, ¿sabes? A sufrir esto, a afligir en nuestro corazón, nos afligimos. Nuestra alma está atribulada, está atormentada de que, "Ay, pero ¿por qué no me entienden? ¿Pero por qué no me aceptan? ¿Pero por qué no están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Por qué no pueden? O sea, porque a ti ya se te hace fácil comprender muchas cosas porque Dios te abrió a ti los ojos.
y te ha sanado áreas de tu corazón o ha transformado tu vida en ciertas áreas, ha removido de ti ciertos hábitos, ciertos malos hábitos, ciertas conductas tóxicas y como Dios ya lo ha hecho, nosotras nos pensamos que todo esto va a pasar de forma natural en los demás y no. ¿A quién le ha pasado de las que me están escuchando? Yo no sé quiénes de ustedes, ¿verdad? Su antes y su después de encontrarse con el Señor. Pues traes toda, ¿sabes? O sea, andas, pero al 100 en tu primer amor. Y no estoy hablando del primer amor de ese noviecillo de la secundaria, ¿eh? Mm. Pero puede ser tu referente. Si tú no sabes en este momento de lo que estoy hablando, porque es la primera vez que escuchas de esto, de este tema o de este encuentro con Dios o de esta relación, este pacto eterno con el Señor, con nuestro Salvador, pues a lo mejor ese ejemplo que digo te va a sonar, ¿no? Como el primer amor, ese de la secundaria, que todo perfecto, todo mariposas, todo color de rosa, nada es malo, la miel sobre las hojuelas y bueno, todas esas fantasías, ¿no? Y esas novelas que nos aventamos. Así nos pasa en muchos momentos de que creemos que porque como ya nosotros estamos en este camino, pues que las cosas en el mundo se van a ir moviendo a nuestros cambios y es una total mentira, ¿no? Entonces sufrimos esas desilusiones, esas hasta frustraciones. Pero yo te quiero hablar de lo que Dios me habló en mi corazón. Cuando estoy pasando por esto, porque me pasa todavía, me pasaba en un principio de otras formas, en otra escala, que creo que era mucho más difícil y somos fortalecidos en el Señor, ¿no? El poder de su palabra nos fortalece y con el tiempo, cosas que en un principio eran tan dolorosas y tan difíciles o tan frustrantes porque nos sentíamos tan incomprendidas. Muchas veces crees, cuando tú empiezas, y sobre todo si eres la primera en tu casa, en tu familia, que vives esta conversión, esta transformación en el Señor, pues es muy difícil porque te sientes completamente sola y realmente sientes que nadie más te va a entender ahí. O sea, es una cosa muy difícil. Así que las abrazo, las apapacho, mujeres que llegaron al Señor hace recientemente, unos meses, un año, no sé cuánto tengas en el Señor. O, ¿sabes qué? Dios me está hablando aquí para ti. O a ti, mujer, tú sabes quién eres. Recibo mensajitos en Messenger, Instagram, cuando escuchan el podcast o cuando ven una historia ahí en mi Instagram de cosas que yo comparto del amor de Dios o de cómo Dios está tratando conmigo un asunto, una lucha, una batalla, o estoy celebrando con mucho gozo una bendición de Dios. Entonces me mandan mensajitos con inquietudes, preguntas, etcétera. Y yo siempre les he compartido, porque esto es para eso. O sea, el podcast es para eso, las redes sociales son para eso, en mi vida son para Dios, son para servirle a Dios. Entonces, cuando me mandan los mensajitos, yo siempre les contesto. Si no, reclame públicamente. Pero les contesto en la medida de lo posible. Y me encanta ver esos corazoncitos inquietos, de que quieren saber más, que tienen dudas de lo que compartí o lo que dije, porque no comprenden del todo, pero su corazón está movido, Dios les está hablando y quieren saber más. Y me encanta a mí poder hablarles más. Y puede pasarte esto, que a veces les da tanto miedo eso, o sea, ¿cuántas cosas voy a tener que cambiar? Y entonces, si cuando vaya a empezar a ir a la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Y qué me van a pedir? ¿Y qué tengo que dejar? Y, o sea, he escuchado muchos testimonios de personas que cuando yo las invité por primera vez o me hicieron las primeras preguntas, eso era. No, pero es que si empiezo a ser cristiana o si empiezo a conocer de Dios, entonces nadie más me va a entender o entonces me van a dejar, no sé, me van a dejar mis amistades, me va a dejar el novio, no sé en dónde se va, porque nuestra mente se va, ¿no? Y nuestro corazón nos engaña. Entonces, a lo que voy es que no importa en el tiempo que tú estés, hay momentos donde tú vas a sentir que es que nadie me va a entender, es que nadie me está entendiendo, es que ¿por qué nadie me está entendiendo? Y me siento cada vez más sola, más aislada, más abandonada, más rechazada. No sé qué estés pensando, sintiendo, pero yo lo he pasado. Entonces, como te decía, no es como en un principio que yo llegaba a mi casa y pues mi esposa, yo convivía, mi círculo cercano, íntimo, es mi familia en mi casa, o sea, mi esposo y mis dos hijos. Y si yo estaba viviendo esto con una transformación tan radical y tan completa, porque así me tocó a mí vivirlo, una forma muy radical y muy, o sea, muy intensa. Dios es así, ¿verdad? Intenso, me encanta. Pero el punto es,
que eso llevaba a que yo estuviera experimentando al mismo tiempo mucho rechazo de parte de mi familia, de mis padres, de mi esposo, de mis hermanos, hasta obviamente de amistades y gente de mi alrededor, mi trabajo, o sea, hay demasiado, yo entiendo que hay demasiado, pero aquí te va algo que Dios ha tratado en mi corazón y que te quiero compartir, porque sé que lo has de estar viviendo, lo has vivido. Y me encantaría que me escribieras y me compartieras, porque de eso mismo yo puedo estar aquí compartiéndole a otras mujeres, hombres, y poder sentirse identificados y conectados y animados al mismo tiempo y con la esperanza segura de a quién estamos esperando, en quién estamos esperando. En Jesús, no estamos esperando, y si estamos esperando en el marido, en el compañero de trabajo, en el jefe que me entienda y que acepte también que la vida en Cristo es la mejor, pues está como muy, o sea, esa parte tenemos que trabajarla. Entonces, cuando estoy en esa lucha, porque estoy luchando contra las tinieblas, cuando todo eso negativo, tóxico, esa persecución en el mundo viene, y no tratándome como víctima, quiero aclarar esa parte, Dios ya me sacó de ese momento, pero en su momento, o sea, te estoy hablando hace años, sí llegué a ponerme en ese rincón de soy la víctima. Soy la víctima en mi trabajo, soy la víctima en mi familia, soy la víctima en mi matrimonio, o sea, soy la víctima porque pues yo quiero hacer las cosas bien, quiero cambiar para Dios y no me entienden, entonces me tratan mal, me juzgan, me critican, no, pues entonces esto no está resultando tan bien. Llegué a escuchar hasta eso. No, eras mejor antes. O sea, así, eras mejor antes, o sea, me caías mejor antes, te quería más antes, o sea, de ese nivel, ¿cómo crees tú que no vas a sentirte completamente una marciana en este mundo y que nadie te quiere, nadie te entiende y nadie te acepta? Y empieza tu corazón a dudar si es mejor volver atrás, imagínate. No, no y no, no lo hagas. Nosotros no somos de los que volvemos atrás. No. No vamos a volver a ningún amante del pasado. Y cuando me refiero a eso, me refiero a ningún ídolo que hayas tenido en el pasado, a ningún Dios falso del pasado. Tenemos un solo Dios, un solo Salvador, un solo Dios todopoderoso que está con nosotros, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve. Solo uno hay, solo uno hay. Una sola fuente de amor perfecto, un solo camino de verdad y de vida, y allí estamos bien. Y eso es lo mejor que nos ha pasado y es lo que más nos conviene. Tú que ya lo sabes. Y también te lo aseguro a ti, que quizás estás apenas inquieta, haciendo preguntitas, tú ya sabes. Te aseguro que esta es tu mejor vida, que esto va a ser tu mejor lugar, que este va a ser el amor perfecto que tanto has anhelado, has buscado y has perseguido en muchos lugares equivocados. Entonces, cuando estás luchando contra las tinieblas, contra este entorno, contra estos pensamientos de otros sobre ti, contra estas palabras negativas sobre tu vida, de otros sobre de ti, entonces empiezas a buscar cómo defender, ¿no? Cómo defender lo que Dios te ha dado, cómo prevalecer en el espíritu y cómo arraigarte a la palabra de Dios. Entonces, cuando todo esto viene para mi defensa, en mi corazón y mi espíritu, es la obra de Dios en mí, es el poder de Dios en mí, es esos dichos de la boca de mi Padre que tienen memoria en mi corazón y amo eso, yo amo eso, por eso hay que orar estas cosas, o sea, hay que orar la palabra de Dios para que esa sea tu defensa, para que con eso tú defiendes, te proteges. Entonces, cuando viene todo esto, yo sé que estos pensamientos que me defienden no son míos, vienen de mi Padre. Yo sé que estas reflexiones y estas meditaciones para mi bien no son mías. La fuente está en mi Padre, es el poder de su Espíritu en mí, porque yo lo creo y busco intencionalmente vivirlo. Y eso yo quiero animarte a ti. No sé qué estés pasando y que si en este momento también te estás sintiendo que no te entienden, que te rechazan, que te abandonan, cuando nadie más te entiende, tu Padre te entiende. Nuestro Dios nos entiende. Nuestro Padre está con nosotros y Él sí nos entiende. Él sí nos ve. Él sí nos ama. Él no nos abandona y Él no nos rechaza. Entonces tenemos que poner nuestra mirada en Él, porque Él sabe que sufrimos, Él sabe que luchamos dentro de nosotros y contra nosotras mismas, porque estamos luchando con nuestros propios pensamientos y emociones. Y a través de cada situación que estamos viviendo o padeciendo, es nuestro Dios, en el poder de su palabra y de su espíritu en nosotros, que nos alienta,
que nos libera y que nos da paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos renueva las fuerzas, esas fuerzas que se acaban en un momento dado porque son las nuestras las que se acaban. Él es el que nos da ese poder que necesitamos para seguir adelante. Entonces, a lo que voy aquí también es que yo le hablaba aquí a Dios en esta carta que le escribía. Voy a volver, siempre voy a volver a ti. Yo no voy a volver atrás jamás, yo siempre voy a volver a ti. Y esto tenemos que hablarlo con Dios, poner nuestra mirada en Jesús. Entonces mantenernos alertas, defendernos. Hay que defendernos de nosotras mismas, hay que defendernos del afán, hay que defendernos del día de las actividades. O sea, a veces tienes tantas actividades, tienes que defenderte de eso, debes defenderte de las pretensiones, debes defenderte de los estereotipos, debemos defendernos de tantas cosas porque este mundo pues está lleno de todo eso. Entonces es lo que Dios ha dicho ya de nosotras contra lo que diga alguien más sobre nosotras. Es el amor que Dios nos ha dado contra el amor que andemos queriendo perseguir en otra parte, ¿verdad? Nosotras nos desviamos. Entonces estamos luchando, estamos manteniéndonos firmes contra el diablo, firmes contra el diablo. Y te voy a leer esto, que es un versículo que les he compartido yo creo muchísimas veces, pero es que a mí me ha dado tanto Dios a través de esto y sé que lo va a hacer contigo todas las veces que lo necesites. Entonces, en Efesios 6, dice aquí, dice la armadura de Dios, Efesios 6:10. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Deja de querer golpear al jefe, al amigo, al vecino, a tu mamá, a tu papá, a la suegra, al esposo, no sé a quién. Y Dios te está hablando aquí, pónganse la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedas resistir hasta el fin con firmeza. Firmes contra el diablo vamos a estar, firmes contra el ataque del enemigo, firmes contra la maldad en este mundo, firmes contra la envidia, firmes contra el juicio, firmes contra el rechazo, firmes contra la crítica sobre nuestra vida espiritual, firmes contra toda aquella palabra que se levanta contra nuestra, sobre nuestra fe, sobre nuestra convicción, sobre nuestro propósito, sobre nuestra identidad. No estamos firmes y nos aferramos a la palabra de Dios y mantenemos la armadura de Dios sobre nuestra vida. Así debemos actuar, mujeres. Así hemos sido instruidas para actuar. Entonces, ¿qué dice la armadura? Dice, para que cuando llegue este día, ¿no? En el versículo 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Hablamos verdad, vivimos verdad, practicamos la verdad del Señor sobre nuestra vida, donde vayamos y con quien estemos, porque es que prevalezca la verdad sobre nuestra vida. Protegidos por la coraza de justicia, y nuestra justicia viene del cielo, porque solo Dios es el juez justo, solo Él. No nos engañemos ni permitamos ser engañadas. La justicia viene de Dios. Ser justas ante sus ojos. ¿Y cómo somos justas ante sus ojos? Viviendo bajo su voluntad. Eso es, practicando su palabra, siendo obedientes. Y luego después vienen y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. La paz, la paz. Nosotras no somos llamadas a hacer guerra ni a hacer conflicto, aunque a veces caemos, yo sé, porque yo he caído. Yo no sé ustedes, pero yo de repente, ay, no, Dios me ama tanto. Y me da nuevas oportunidades, pero aguas, ¿verdad? Mantenernos en la proclamación del evangelio de la paz. Además, dice, de todo esto, tomen el escudo de la fe. Esa es nuestra protección, el escudo de la fe, de a quién le creemos, a quién le estamos creyendo, ¿ok? ¿Qué estamos creyendo en nuestro corazón? Entonces, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esas flechas son estas cosas que en el mundo te suceden, donde tú sientes rechazo, abandono, que no te entienden, que te critican, que te juzgan, que tú estás con la convicción de que estás actuando bajo la voluntad de Dios, pero el otro dice que no. Ay, sí, muy cristiana
Y bien que contestas así, o muy cristiana y bien que no haces tal o cual porque el mundo quiere que hagas tal o cual, pero como no lo haces, no, que no eres tan buena, no eres tan santa, o no que tú perdonas todas las veces necesarias, o que esto, que el otro. O sea, estas son cosas que te demanda el mundo y tú tienes que ir a los pies de Cristo y orarlo para que puedas tener claridad y discernir lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios y que no seas engañada. Luego viene más adelante, dicen, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es con que nos vamos a defender es con la palabra. Entonces, si pasamos tiempo con Dios, si leemos la palabra, si tiene memoria en nuestro corazón de lo que Dios dice, entonces nosotras tenemos una buena defensa, nuestra espada, que está también ahí en el poder del Espíritu de Dios en nosotras. Y luego viene, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos y manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Y muy importante, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por ti y por mí, que estamos aquí llamadas a compartir las buenas noticias. Y luego adelante en el 20, versículo Efesios 10 al 20 estoy leyendo. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo está hablando, él estaba siendo esclavizado ya. O sea, cadenas literal, no como nosotros, ¿verdad? Que a veces nos sentimos atadas a ciertas cosas. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. O sea, valerosamente, tenemos que ser valientes, tenemos que ser valientes. Entonces, te animo a que leas esta palabra de Efesios 6 del 10 al 20 las veces que lo necesites. Esto es parte de nuestros hábitos de fe, porque dice aquí que ese es el escudo, ¿no? Con el que vamos a protegernos de esos dardos, de esas palabras negativas sobre nuestra vida que alguien más está diciendo, de esas burlas donde andamos, de los porque se burlan muchas veces de nosotros. O sea, esto es lo que pasamos como cristianas, ¿no? Entonces, como hijas de Dios, como seguidoras de Jesús, entonces lo vamos a padecer porque el Señor nos lo dijo. Y luego Marcos 4:17 dice lo siguiente. Pero ¿cómo puede pasar? Esta es la parábola del sembrador, que no nos pase esto a ti, a mí. O sea, que esa semilla que ha sido sembrada por parte de nuestro Padre que tenga raíces profundas. Que no nos pase esto como Marcos 4:17 dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Es decir, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás porque las circunstancias se están poniendo muy difíciles, muy cansadas, muy frustrantes, hasta de miedo. Yo entiendo esa parte. O que las burlas todos los días, o que las bromas sobre tu fe. O sea, yo sé que eso es doloroso, es difícil, es cansado para tu alma, ¿verdad? Pero ¿a dónde vas a descansar? ¿A dónde buscas el refugio? ¿A dónde buscas la protección? Ya nos ha sido dada, entonces tenemos que ir al lugar correcto. Y entonces, continúa, aquí quiero hablarte de que hay fruto en la persecución. En ese tiempo que tú dices, ¿por qué tengo que aguantar esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué me tengo que sentir tan sola? ¿Por qué me tengo que sentir tan abandonada, tan triste, tan decaída? Mira, o sea, Pablo estaba hablando aquí de esto, que obviamente no nos vamos a comparar con Pablo, ¿verdad? Pero si tuvieras si estuvieras tentada a quererte comparar con Pablo, pues aquí está que, que el mismo Pablo dice, que él se va a mantener valiente, ¿no? Y hay fruto en esto. ¿Cuál es el fruto? Nuestra comunión con Cristo. O sea, en este tiempo de sufrir esta persecución, estas críticas, estas burlas, en donde sea que estés, estamos en comunión con Cristo. Estamos teniendo parte en su sufrimiento. Y, y no es que vamos a vivir un sufrimiento de tristeza, sino tener gozo, porque hay versículo en la palabra que dice que tengamos gozo en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a estar en comunión con Cristo, a fortalecer nuestra fe. Nuestra fe es probada ahí, de que de verdad la practicamos, de que la usamos a nuestro favor, porque Dios nos la ha dado, y mantenernos en unidad en el cuerpo de Cristo. Aquí es donde podemos ver cómo tenemos compañía en esto.
A lo mejor tú en tu casa tú eres la única cristiana, pero tú tienes una familia en Cristo. Y ahí es donde tú tienes que abrir tu corazón y tener esta confianza, darte esta oportunidad que Dios te está dando, este regalo de tener una familia en Cristo. Entonces eso es el fruto en este momento, en estos tiempos donde tú te sientes solita, que nadie más te entiende, tú vas a experimentar esto, comunión con Cristo, fortalecer tu fe, unidad en el cuerpo de Cristo, en tu comunidad espiritual y fortalecerte en la oración en el Espíritu. Entonces, tiene propósito esto, nada más tienes que verlo como Dios lo ve, no verlo como tú lo ves, como algo muy triste, muy doloroso, muy cansado, ay no, mejor ya no quiero hablar de Dios en mi trabajo, no quiero hablar de Dios, no quiero parecer cristiano, verme como cristiana evidentemente en el ambiente donde yo esté, porque ya no quiero que se burlen, ya no quiero que me lastimen, ya no quiero sufrir eso. Entonces, pero estás llamada por el Señor. Y te voy a dar ejemplos sencillos antes de leerte el último versículo para cerrar. Ejemplos que viví en los días pasados, en lo personal y que me fueron compartidos otras personas. Diferentes edades, diferentes temporadas, eh, diferentes situaciones. Pero todas yo sentía esa parte, están luchando contra las tinieblas, en esa persecución, y no como víctimas, no como, ay, pobrecita de mí, soy la única que pasa por esto, no, sino en esa inquietud de saber, de verdad estoy haciendo lo correcto, de verdad Dios me está viendo, de verdad todo va bien, o sea, estoy en el camino correcto. Como por ejemplo, una jovencita en la escuela acaba de entrar a la universidad y está en la carrera de psicología, imagínate. Entonces, obviamente, ella se manifiesta como una hija de Dios. Y el hablar abiertamente de eso, el identificarse abiertamente así como lo que ella es, una hija de Dios, una seguidora de Jesús y sus conductas alineadas al carácter de Jesús y tratando en la medida de lo más posible vivir la voluntad de Dios en ese ambiente, en esa aula, en ese lugar, siendo ella la única, entonces, y a esa edad, pues obviamente la prueba está bien dura. Y tener que estar viviendo ese acoso, esa burla, ¿sabes? De esa persecución diario, ir a la escuela sabiendo que esto va a pasar y que no lo puede controlar ella, pero que Dios quiere tratar su corazón. Entonces, en esto, cuando ella me comparte esto, yo recibo porque veo que en mi lugar, en mi posición, en mi entorno, yo también lo vivo. Y puede ser de personas que no conozco, como el caso de ella, y también de personas que son personas que amo y que sí conozco muy bien y que están cerca de mí. Y es muy doloroso, pero nos acompañamos. Y además oramos unas por otras. Entonces, eso es un ejemplo. Pero luego tengo otro ejemplo de una de mis discípulas que le pegó así duro, un ejemplo sencillo, pero para que veas cómo en todo lugar puede estar los dardos, esas flechas del enemigo ahí haciéndote, o sea, molestando, pues, metiéndote el pie. Fue al mandado, no llevaba más que para pagar con tarjeta. Entonces le terminan de echar en un mandadito que era una emergencia, se bajó de emergencia por tres cositas, las echa y todo, paga con esa tarjeta y todo. Y entonces el señor de las bolsitas, el que guarda, los señores adultos mayores, pues le hace cara y se molesta porque no le va a dar, pues propina, porque no le va a dar algo. Entonces ella sale con su mente y su corazón atribulado, o sea, perturbada de qué mala cristiana se vio, o sea, sin que la persona sepa que es cristiana, pero ella lo sabe, se siente así, pero el diablo hasta en eso se mete. O sea, y nos compartió, así compartió públicamente ese tema de qué opinaban y todo, y yo vi su corazón y dije, a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado en esos detalles, pero claro que tienes que, estos pájaros que quieren hacer nido en tu mente es, o sea, Dios conoce tu corazón. O sea, cuando tú puedes y cuando tú tienes la oportunidad, tú vas a ayudar y servir. Pero no significa, y mucha gente de nuestra familia y ajenos a nuestra familia piensa que porque eres cristiana, tú siempre tienes que estar, tienes que tener y tienes que deber, es tu deber, y tienes que, ellos no te preguntan si puedes, si quieres, cómo te sientes, si estás bien. No, 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 tú eres la hija de Dios, tú todo lo tienes, todo lo puedes, porque según ellos, ¿ah? Entonces, tú tienes que estar dispuesta para todo y en todo. Así háblese de dinero, de tiempo, de perdones, de aguantar, de lo que sea. O sea, fíjate nada más. Entonces, ahí también. Ahí hubo asunto. Entonces, y luego viene en otra amiga que compartió también, por ejemplo, en el matrimonio, en el tener que amoldarte, porque si tú estás en Cristo, ¿sabes? Y Dios te está tratando contigo cierta cosa, pero
tu cónyuge está en otro lugar, o sea, no está caminando igual o no está contigo en esto, pues él quiere que te amoldes a aquello. Y tú estás en esa lucha de que si no, ¿cómo le vas a dar testimonio al esposo? ¿Te va a juzgar él o la familia de él o las amistades en común? O no sé, todo lo que en nuestra mente. No, tu mirada en Jesús. Tu deber es en Cristo, tu camino de verdad y de vida. No nos amoldamos a este mundo, así sea la hija, el papá, la mamá. No nos amoldamos, no convivimos, no volvemos atrás. Si a la mamá se le antojó volver atrás, al hijo, al primo, al vecino, a mi esposo, yo no voy a volver atrás. Yo no soy la salvadora de mi esposo, de mi hija, de nadie. Ese es otro ejemplo. Y otro ejemplo, dos mamás me tocaron compartiendo. Estaban afligidas, yo vi sus corazones, sé que era Dios viéndolas también, pero qué hermoso que se desahogaron y que Dios me dio algo para darles. Y lo digo con humildad, porque eso también es importante, que soportes, que aguantes, todo esto no es para nuestro crédito. Y lo estoy compartiendo porque yo sé que hay mucho asunto de esto en los corazones de las mujeres. No porque, ay, porque sí, mira, también Liz sufre. Pues todo el mundo sufrimos, sabemos que todos sufrimos, no necesitamos hablar de eso constantemente. Pero Dios ha tratado conmigo esto este tiempo y haberme rodeado de estos ejemplos me dio como una claridad todavía mucho, o sea, como en 3D. Gracias Dios que me respondes, que me escuchas. Por eso la semana pasada dije, el Padre responde. Y hoy te digo que cuando nadie más te entiende, Dios te entiende. Cuando nadie más te ve, Dios te ve. Cuando nadie más te acompaña, Dios te acompaña. Cuando nadie más quiere estar contigo, Dios quiere estar contigo. Cuando nadie más espera por ti, Dios espera por ti. Cuando nadie más es paciente contigo, Dios es paciente contigo. Cuando nadie más está dispuesto a perdonarte, Dios te perdona. Así es. Y eso es lo que Dios quiere tratar con nuestros corazones, moldearnos, que podamos comprender esto, la magnitud, la soberanía. No, no, o sea, no hay una palabra que pueda medir exactamente el tamaño, el poder, la majestuosidad de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y no quería quedarme yo con esto. Y estas mamás, para terminar este ejemplo, pues tienen hijos adultos como yo, que también los tengo. Entonces yo sé que era el momento y el lugar. Y no porque lo era realmente planeado, no era para nada ni el lugar ni el momento más oportuno o creativo, pero Dios lo puso todo, se dieron los tiempos. Uno fue así en la calle, ahí en media calle, y otro en medio de mi trabajo, que yo sé que mi trabajo no es mi trabajo para los hombres, yo trabajo para Dios y se da, eso yo lo vivo todos los días con una convicción, tengo una certeza y hasta el tiempo que Dios quiera, hasta el día que Dios diga hasta aquí ya, pero ahorita donde estoy y donde yo vaya, yo estoy para servirle a Dios, a pesar de todo y como se den las cosas. Y estas mamás traían esa angustia de, de juicio que hubiera poder haber sobre ellas, sobre las cosas que hagan o no hagan ya sus hijos adultos. Y sobre cómo los demás amigos cristianos o familias cristianas puedan verla a ella o a su matrimonio, de cómo sus hijos se comportan, si hacen cosas fuera de la voluntad de Dios o no. Es que eso es el diablo con sus dardos otra vez. Nosotras nos aferramos a la palabra de Dios, a la oración, a tener hábitos de fe para seguir creciendo y para seguir intercediendo por nuestras familias, por nuestros hijos y nuestras generaciones. Pero no es para que estemos ahí buscando que agradar a todos y cómo nos vemos a los ojos de los demás. No, a los ojos de Dios es lo que más nos debería importar cómo nos vemos. Entonces, para terminar, Marcos 8:35, te voy a compartir aquí. Marcos 8:35. Ay, no es cierto, es Romanos, perdón, con razón no lo encontraba. Es Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? O sea, nada de esto. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Pues con eso termino. Que puedas vivir esto, que si estás pasando este tiempo de persecución, de burla, de bromas sobre tu vida cristiana, sobre tu fe, sobre si qué tan cristiana eres o no, sobre si eres suficientemente buena para los ojos de alguien más, en trabajo, en la familia, en el matrimonio, donde sea, que tengas siempre presente lo que Dios dice de ti. Nadie podrá separarte. Y el único juez justo es tu Padre que te ama y Él está viendo tu corazón y está viendo tu intención en tu corazón y está viendo tu esfuerzo, tu valía por cumplir su voluntad y, y seguir los pasos de Jesús. Las amo mucho, que Dios me las bendiga, las abrazo apretado y fuerte. En el episodio tuve ahí un problemita porque me entró una llamada y se me cortó. Voy a ver cómo le hago para editarlo y subirlo. No sé si más tardecito o mañana, pero ahí se los voy a dejar. Episodio 112. Gracias por estar, gracias por su tiempo. Próxima semana les tengo una sorpresita en el episodio. Voy a tener una invitada especial, así que les anuncio fecha. Estoy en eso de las fechas. Muchas gracias por estar, por compartir también el apapacho. Compártanlo, por favor. Y los veo también en el segmento de Matrimonios en Acción, próximo lunes, 3:30 Tijuana, 6:30 Colombia y 5:30 Ciudad de México. Hay matrimonios de verdad con unas historias hermosas que Dios ha entretejido entre ellos y pues son de bendición cuando comparten con todos nosotros. Así que conéctense, vean el episodio, compártanlo también, comenten, hagan preguntas. También nos encantaría saber qué temas quieren escuchar sobre matrimonios y pues que Dios siga obrando en nuestras vidas y en nuestras familias. Los abrazo apretado. Bye bye.